primera vez, sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo que estén con nosotros. Si aún todavía no se han registrado, hermanos, hay modo de registrarse para tener sus datos. Si quieren recibir información de nuestra iglesia, favor escanear el código QR y para ese modo ponerlos en los anuncios de la iglesia, si es que no les están llegando. Y dicho y eso, hermanos, vamos a nuestra versículo de memoria del mes. Versículo de memoria del mes es Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27. Y dice lo siguiente: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, qué bendición, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26 al 27. Ese es el versículo de agosto, hermanos. Ahí está. Si me permiten pedirles que se pongan de pie, hermanos, vamos a darle lectura a este versículo y después vamos también a leer nuestro texto de esta mañana. ¿Lo tienen? A la de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y pondré, quitaré y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Que así sea, hermanos, que así sea. Así como están de pie, les invito a que vayan conmigo a Marcos capítulo 6, versículo 6b en adelante. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 6, versículo 6b en adelante. Y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse en el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda todos nos hemos sentido seguros cuando tenemos dinero en el banco, cuando tenemos buenos planes, cuando tenemos no solamente los planes, sino los recursos para ejecutar esos planes, cuando contamos con la experiencia y con las capacidades. Todos nos sentimos seguros a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo. Pero, hermanos, ¿qué sucede cuando Cristo nos llama a hacer algo para el cual nosotros o aún nuestros propios recursos no son suficientes? ¿Qué sucede cuando lo que Dios nos llama a hacer, mis recursos, mis capacidades, no son suficientes? Bueno, ya vieron lo que va a suceder en el texto. Ya vieron lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos: a ir tan solo con un par de chanclas y con un bastón. Eso realmente los iba a estirar en su dependencia con Dios. Y es precisamente lo que vemos aquí en el texto, hermanos. Jesús va a enviar a sus discípulos en pura dependencia de Él, en el poder de su autoridad. ¿Para qué, hermanos? Para que dependan de Él.
les va a enseñar la dependencia en Él, lo fundamental que es. Y esta es la propuesta que quiero sacar de este texto, hermano. La idea central o la propuesta que quiero en esta mañana es esta. La obra de Dios, hermanos, no se realiza confiando en nuestros propios recursos. No, no, no. Sino en la dependencia total de aquel que nos envía a hacer la obra. Nuevamente, la obra de Dios no depende de nuestros recursos, de nuestras capacidades, sino depende de aquel que nos envía y que nos anima a depender de Él. Total dependencia en Él que nos envía. Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver dependencia, hermanos, en el Señor. Y lo que es seguro para ellos, vamos a sacar algunos principios donde nosotros también necesitamos depender. Hemos titulado este mensaje, hermanos, si esto funciona, el envío de los 12 e instrucciones para la misión. Jesús, hermanos, envía a los 12 y les instruye qué hacer en la misión. Marcos, hermanos, nos ha venido mostrando la autoridad del Señor. La autoridad del Señor ante esa pregunta de los discípulos: ¿quién es este? Bueno, la Escritura nos ha mostrado quién es este. Marcos lo deja bien claro. Es quien es sobre el Señor de la naturaleza. Él gobierna la naturaleza. Él gobierna sobre los demonios. Él gobierna sobre la enfermedad. Él gobierna sobre la muerte aún. ¿Quién es este? Es el Señor de la muerte. ¿Quién es este? Es el Rey de la enfermedad. Él gobierna todo. Esa es su autoridad. Ese es el Rey al que servimos. Ese es el Rey que nos alcanzó. Es Él. Y Marcos lo ha dejado bien claro en el capítulo 4 y capítulo 5 sobre quién es Él. Pero la semana pasada nos enfrentamos, capítulo 6, con una tragedia. Algo trágico sucede. Y es que Cristo mismo va a su propio pueblo, a su tierra natal, y es rechazado por los suyos. El Rey de Reyes, aquel que tiene toda autoridad, su propio pueblo Nazaret le cierra las puertas. Rehúsan verlo como su Mesías, rehúsan someterse a su autoridad. Una tragedia dura, hermanos, de incredulidad, que mismo Jesús se asombra de su falta de fe, incredulidad. Capítulo 6, versículo 1 al 6. No quiero que pierdan de vista, hermanos. Esto viene a ser básicamente lo que conocemos como una nueva etapa. Lo que acabamos de leer, una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Es la tercera fase al ministerio público de Jesús. Y en esta tercera fase, hermanos, Jesús va a enviar a los suyos por todo fuera de la frontera de Galilea para que hagan ministerio. Pero ¿qué ha pasado? Jesús ha experimentado rechazo. En la primera fase, termina la primera fase, hermanos, 3 del 1 al 6, capítulo 3, 1 al 6, termina con un rechazo rotundo de los religiosos. ¿Se acuerdan? En plena sinagoga salen con la intención de matarlo. Lo quieren muerto. El religioso lo rechazan. ¿Qué vemos aquí? Nazaret, su propia familia, sus hermanos lo rechazan. Segunda parte. Bueno, ahora vamos a ver, hermanos, de lo que es del 6b hasta el 8:21, la tercera fase. Pero noten los dos rechazamientos que ha habido en Cristo y cómo en esos rechazamientos el Señor ha salido a otras partes. Así que vamos a ver. Pero también, hermanos, no pierdan de vista esto, que esta parte que acabamos de leer viene a ser lo que conocemos también como la tercera intercalación. ¿Qué quiere decir eso? Donde Marcos, en su estilo, añade una historia en medio de otra historia. Vemos que aquí comienza la historia de los discípulos y en medio vemos algo muy misterioso. Vemos la historia de Juan Bautista. Vemos que Marcos relata cómo él sufre la muerte por Herodes. Versículos 14 al 29. Y en el versículo 30 vuelve a la historia de los discípulos y nos da un breve reporte de cómo ellos regresaron, dándole reporte a Jesucristo de su misión. Esto se llama intercalación, hermanos, o un sándwich. Los dos panes y en medio el jamón. Dos historias de los discípulos, pero que en medio está una historia que complementa. Oren porque estoy tratando de entender por qué esta historia de Juan Bautista está allí.
Si decimos que estos se intercalan y que se relacionan, como Jairo, la mujer de flujo de sangre, los dos tenían fe, ¿cómo esto se relaciona? Pero vamos a ver eso la semana que viene, si Dios permite. Entonces vamos a los 3 puntos, hermanos. Esto lo quiero ver en 3 puntos. La dependencia total del Señor, hermanos, la vemos en el ABC del discipulado, versículo 6, B al 7. Luego vamos a ver el ABC de la misión, los principios de la misión, hermanos, y terminaremos con el éxito de la misión. En todo esto vamos a ver completa dependencia en el Dios, en Cristo, que los envía. Pero vamos al primer punto, el ABC del discipulado, hermanos. Vemos aquí que ante el rechazo el Señor Jesucristo de su pueblo, Él no desalienta. Él se retira de Nazaret, sí, pero no se retira de su ministerio. Él continúa su ministerio. Es más, no nos enseña a nosotros, hermanos, que no debemos desalentar cuando nos rechazan, sino más bien redoblar esfuerzos de nuestra misión y seguir empujando, seguir alcanzando, seguir predicando, seguir enseñando. Y es lo que el Señor quiere enseñarles aquí. Él no se desanima por la incredulidad de su pueblo, sino que sale a los alrededores a seguir su misión. Redobla ánimos el Señor. Continúa trabajando en la misión por la cual Él nos dijo, Él fue enviado. Y Él fue enviado a las ovejas perdidas. Y Él viene a buscarlas. Y aquí lo vemos, hermanos, bien involucrado en la misión por la cual Él dice que fue enviado. ¿Se acuerdan cuando le dijeron los apóstoles, todos te buscan, vayamos a otras partes, porque para esto es enviado? ¿Quién lo envió? El Padre. ¿A qué? A enseñar. ¿Y qué hace Jesús? Lo vemos aquí, dice la Escritura, estaba enseñando. Recorría las aldeas. ¿Qué cosa? Enseñando, predicando, hermanos. Esa era su misión. Y aquí nos enseña a nosotros y a los discípulos una gran lección: a no desmayar a causa de la incredulidad o del rechazo o del duro corazón, sino a seguir aprendiendo de nuestro Maestro. Persistencia, resistencia, avance, en bien enfocado. No pierde de vista su misión. Si lo rechazan en un lugar, Él va a otro. ¿Fue duro recibir un rechazo de su propio pueblo y de su propia familia? Me imagino que sí. Pero Él continuó la carrera. Hubiera sido Nicolás, ¿saben qué, Edmond? Se despiden. Yo de aquí me voy, donde no soy recibido y me rechazan. ¿Qué hago aquí? Pero no Cristo. Cristo dijo, bueno, en Edmond me rechazan, pero en Guthrie me van a dar la recibida. Para allá voy. Algo que aprender, hermanos. Luego vemos que nos habla de la larga espera. Esa larga espera termina, hermanos. Verso 7 nos indica que nuestro Señor, sabiendo que su tiempo se agotaba, sabiendo que pronto va a ir a Jerusalén, aprovecha la ocasión, hermanos, para volver a llamar a reunirlos y luego enviarlos, a darle la comisión. Envía a los 12, de 2 en 2, a que vayan por todo alrededor, lejos de la frontera de Galilea, a las ovejas perdidas de Israel, a que vayan a hacer misión. Hermanos, el momento de cumplir su promesa, los haré pescadores de hombres, se ha llegado. Ha llegado ese momento. Después de un año, aproximadamente 2 años de que Jesús los llamó, ahora los envía a la obra, los envía a pescar hombres, lo que les había prometido. Ahora se los va a cumplir, hermanos. Capítulo 3, vemos el llamado de los 12, cómo los asignó a que estuvieran cerca de Él. Bueno, hermanos, ahora comenzará a dar fruto, porque el propósito de llamarlos era para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, porque pronto iban a ser. Y es pronto, ya llegó, la espera terminó, ahora Él los va a enviar. Ya han estado con Él, ya han aprendido de Él, ya saben quién es su maestro. Ahora hay que darlo a conocer. Es lo que yo titulo aquí, hermanos, la espera ha terminado. Ahora son enviados a predicar las buenas nuevas y extender el ministerio de Jesús más allá de la frontera de Galilea, hermanos. Aquí lo vemos.
Aquí vemos lo que yo llamo, hermanos, el inicio y la finalidad del discipulado. Aquí vemos, hermanos, lo que yo llamo su iniciación y su graduación. Aquí vemos lo que yo llamo, hermanos, el ser antes que el hacer en orden natural. Vean cómo inicia todo. Síganme. Venid a mí, todos los que estén cansados y cargados. Todo inicia con el llamado general del Evangelio. Dios anima a la humanidad a seguirle, a aprender de Él, a estar con Él, en comunión con Él. Allí inicia todo, hermanos, en el llamado que Dios nos hace a servirle. Así inició para los discípulos. Pero no quedó allí. Los llamó para que estuvieran con Él. Esto es esencial en el discipulado. Dios nos llama para estar con Él, en comunión con Él y con su pueblo, a reunirnos, a aprender Biblia, a discipularnos, a estar juntos, a caminar con el Maestro, hermanos. Y es lo que vemos aquí. Versículo 3:14 nos dice, los llamó para que estuvieran con Él. Y ese estuvir con Él lo vamos a ver que va a dar frutos. Vamos a ver que ellos van a hacer ministerio, porque ya aprendieron del Maestro. Y ahora simplemente es su graduación. El Señor los invita a estar con Él, a sentarse a sus pies, a aprender del Maestro, que es manso y humilde de corazón. Y ahora es el tiempo, hermanos. La siguiente parte. Vayan. Id. Go. Ese es el discipulado. Venimos cada domingo a reunirnos para alimentarnos de la palabra del Señor, para crecer espiritualmente, pero para prepararnos para la semana, para salir y hacer discípulos, para salir y hacer la obra misionera, para salir. Venimos los miércoles para alimentarnos, para prepararnos, para fortalecernos. ¿Para qué? Para ir, para hacer la obra. Y aquí vemos, hermanos, Jesús los envía. ¿Por qué? Porque ya han estado con Él. ¿Por qué? Porque ya vinieron. Ahora les dice, vayan y hagan discípulos. Los envía, hermanos, los comisiona. Y los asignó de 2 en 2. Aquí vemos, hermanos, lo que llamo la importancia de la comunidad. Noten, hermanos, lo bíblico que es el compañerismo. Los envía en pareja. Hermanos, en el caminar con Cristo no somos llaneros solitarios. Cristo no te salvó para que tú digas, yo y mi Biblia en mi casa, yo y el Señor y el Espíritu Santo me enseña y no necesito a hermanos, no necesito al pastor, no necesito a la familia tal para que vengan y tener compañerismo con ellos en esto. Yo soy suficiente. No hay llaneros solitarios en el pueblo del Señor. El Señor dijo, no es bueno que estés solo, y le crió una pareja. Aquí los envías en 2 en 2. Probablemente, hermanos, por práctica, para sustento de ellos mismos, para protección de ellos mismos, para que se motiven ellos dos mismos. Hermanos, es sabio. El mismo sabio Salomón dijo. ¿Qué dijo Salomón? Más valen 2 que uno solo. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro le levantará a su compañero. Pero hay de aquel cuando caiga y esté solo. Busca compañerismo con tu iglesia, hermano, hermana. Busca compañerismo con tu iglesia. Apóyate en ellos. No camines solo la vida cristiana. No fuiste creado para caminar la vida cristiana. Ve el Nuevo Testamento. Una casa, un rebaño, un templo, un cuerpo. Un cuerpo tiene miembros. Un rebaño tiene ovejitas. Un templo está compuesto por muchas partes. Somos un pueblo, somos un cuerpo, llamados a caminar juntos, llamados a hacer vida juntos, a levantarnos, a motivarnos juntos. No es un lujo. Pero también vemos lo legal, hermanos. Bíblicamente, en Israel, los judíos tenían esta ley, que para que algo se hiciera ley, un asunto legal, en la corte quedara fijo, se necesitaban 2 o 3 testigos que sellara todo. Eso se concluía.
Aquí vemos que va a haber testigos, necesitan dos para dar testimonio contra estos pueblos, porque Jesús prevé la idea de que muchos los van a rechazar, como lo rechazaron a Él. Y quiere que ellos hagan algo cuando eso suceda, que sea para testimonio de ellos, y quiere algo más. Pero allí vemos, hermanos, por qué los envió de dos en dos. En esta misión, hermanos, es tan grande que el Señor también los envía con su autoridad. Los envía con su poder, no solamente con compañerismo, protección, mutua ayuda, no solamente para hacer testimonio contra estos pueblos o estas gentes, sino también les envía, hermanos, con su poder para que validara su predicación. Cuando Cristo los comisiona y les da autoridad para echar fuera demonios, hermanos, en el pueblo, en la cultura donde Jesús está, aunque el maestro, la persona con autoridad, no estuviera allí, pero él comisionó a esas personas. La autoridad que Dios daba a esas personas era como si Cristo estuviera allí. Y es lo que Jesús hace aquí. Envía a sus discípulos con su autoridad, como representantes de Él. Va a darles autoridad para echar fuera demonios. Hermanos, esto es un gran privilegio para nosotros también hoy en día. Y una gran responsabilidad, porque estoy diciendo que somos llamados a representar al Rey. ¿Y cómo lo estamos representando en nuestra comunidad? El discípulo entiende que es un embajador de Cristo, con un mensaje que dar. El discípulo entiende lo que dice Pablo, que Dios ha depositado su tesoro, el tesoro del evangelio, sobre vasijas de barro frágiles como tú y yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no del mensajero, no de esta persona. No se trata de nosotros, se trata del mensaje. Ese es el ABC, hermanos, del discipulado. Ahora vamos a ver el ABC de la misión, porque versículo 8 al 11, hermanos, Jesús comienza a comisionarlos, los envía, pero ante eso les precede a darles una par de indicaciones. Él les indica qué llevar y qué hacer cuando estén en las aldeas o en los pueblos. Estas dos cosas el Señor les da como indicaciones, hermanos. Y para esta misión, el sabio maestro quiere que vayan sin nada de suministros. Él así lo considera, hermanos. Lo único que les permite llevar, ya vimos, es un bastón, probablemente para sostenerse en la jornada, para apoyarse en las colinas, o probablemente para defenderse de algún lobo, de algún animal, de algún perro. No lo sabemos, hermanos, pero eso se les permite llevar. Y sus sandalias bien amarradas, bien atadas a sus pies. Eso es todo lo que el Señor les permite. No les permite llevar pan, no les permite llevar una bolsa donde quizás podían recolectar cosas, llevar más cosas adicionales. Hoy en día sería una maleta. Y tampoco les permite llevar alzadito o dinerito en su cinturón. Nada de esto les permite, solamente un bastón y unas sandalias. En general, hermanos, Él quiere que vayan bien ligeros por el camino, sin mucho peso, para que puedan transitar. Ahora quiero aclarar esto, hermanos. Es importante que entendamos que esta misión es única para ellos en aquel entonces, para sus discípulos. Es para ellos. Sería locura que dijeran: vamos a enviar a tal persona a las misiones, pero que no lleven nada, así como al estilo de Jesús. No, hermanos, esto fue para ellos en aquel entonces, en aquella ocasión. Para ellos se aplica al pie de la letra, pero para nosotros no, hermanos. ¿Por qué decimos esto?
Porque si tú lees más adelante Lucas capítulo 22, ¿quieres apuntar? Lucas capítulo 22, lee el versículo 35 al 38. Lucas 22, 35 al 38, vemos que Jesús al finalizar ya su ministerio manda a sus discípulos otra vez, a los 70. Ahora no son 12, son 70, los envía a que hagan misión. Pero esta vez, cosas que les prohibió a estos 12, a ellos les dice: lleven alforja, lleven cinto, lleven dinero. Entonces, por eso es que le estoy diciendo, no es única, hermano, es única para ellos, no para nosotros. Ahora tienen que ir con provisiones. No obstante, eso no quiere decir que no podamos sacar principios de esta, que no haya nada para el pueblo de Dios hoy en día. Hay principios, Señor, hermanos, para las misiones hoy en día y para nuestras propias vidas. Y quiero compartir 3 de ellos. Número 1, hermanos, hemos de buscar transitar por este mundo libres del apego por las cosas de este mundo, por las cosas que este mundo ofrece. Me explico. Está claro que si queremos servirle al Señor en la viña del Señor, hermanos, necesitamos desencantarnos con las cosas que este mundo ofrece. No puedo servir a 2 señores y pretender agradarlos los 2 al mismo tiempo. Está claro que si me voy a enfocar en las cosas del Señor, debo darle la espalda a otras cosas que no necesariamente son malas, pero pueden ser una distracción. Y Dios invita a sus discípulos, aquí Cristo invita a sus discípulos a caminar libres del apego, hermanos, no ligeros, sin nada. Y esto aplica para nosotros. Hermano, que tus afanes no sean los mismos afanes que un no creyente. Porque si tus afanes son los mismos que un no creyente, estamos, como dicen en México, fritos. Si te preocupas por lo que se preocupa un no creyente, estamos ya mal. Si tu afán es acumular riquezas, si tu afán es acumular más tesoros para tus graneros, hermano, la Biblia nos advierte que estas cosas pueden ahogarnos. Ya vimos la semilla que cayó entre espinos. Su afán por las riquezas la ahogó. Hermanos, estas cosas por este mundo, al amor al mundo, el amor al dinero, el amor a las posesiones, terminarán creando desprecio por el Señor. Terminarán dividiendo tu corazón como Salomón. Terminarán siendo una distracción a tu servicio a Dios, porque preferirás 1000 veces el amor por este mundo, por las cosas de este mundo, que estar con el pueblo de Dios o servir al Señor en su grey. No vas a tener tiempo para Él, porque otras cosas van a ocupar ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay un afán en tener más tesoros, más posesiones. Hermanos, ¿qué nos dice la Escritura sobre esto? Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Esto lo dice el Rey, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Proverbios, el sabio Salomón nuevamente, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas, porque le salen alas y vuelan. Eso es temporal, hermanos. Pablo, el sabio Pablo nos dice en Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. ¿Ves lo que sucede? Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermanos, hay un gran mal en el amor a las riquezas. Por eso hemos de transitar por este mundo libres del apego a las cosas de este mundo. Es un gran reto, lo sé. Lo sé, vivimos en Estados Unidos. Lo sé, estamos en este país de las oportunidades, donde todo es en busca de satisfacer nuestros deseos básicos, donde es más fácil adquirir esa mentalidad materialista y consumista. No me conformo con lo que Dios me ha dado, sino quiero más y más. Y creo que la vida consiste en los bienes que poseo. Creo que la vida consiste en acumular más bienes, porque lo que tengo y lo que soy
me va a dar más estatus sobre las personas. Y la Biblia dice, hermanos, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. En un ajetreo por querer tener más, me olvido de lo realmente importante y eterno, que es las cosas del Señor. Eso no tiene peso, hermanos. Una eternidad con el Señor es para aquí y es para la eternidad. Dinero, dime cuánto nos vamos a llevar el día que nos moramos. Dime cuántas casas te vas a llevar. Dime cuántas alhajas te vas a llevar. Dímelo. Nada. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque no son eternos, son pasajeros. Así que como discípulos, hermanos, si queremos servir al Señor en la misión, si queremos servir al Señor en su iglesia, número 1 es importante. Y número 2 también, necesitamos mayor dependencia de Dios. Oh, hermanos, se necesita la dependencia. Esto es lo que el Señor quiere, que ellos dependan de Él, no del pan. Que dependan de su providencia. El Señor sí va a hacer cargo de ellos, lo vamos a ver. Pero aquí Jesús les llama a sus discípulos a abandonar toda confianza en sus recursos, toda confianza en sus talentos. Ellos han de aprender a depender plenamente en la provisión de Dios para sus necesidades, para esta misión. Y nosotros también, hermanos. Es un llamado a depender del Señor. Claro, esto requiere demasiada confianza, constante confianza, porque era del día al día a día depender del Señor. Y gloria a Dios, hermanos, si nosotros como discípulos tenemos una constante dependencia del Señor. ¿Por qué qué? ¿Por qué es gloria a Dios? Porque entre mayor veas tu necesidad del Señor, más cerca vas a estar de Él, más vas a estar de rodilla, más vas a estar en comunión, más vas a estar en súplica. El mayor peligro cuando nos comenzamos a alejar del Señor no es cuando los problemas vienen, es cuando la prosperidad llega a tu vida. Así que el Señor quiere que aprendamos a depender de Él, a no confiar en nuestro pan, en nuestros ingresos, en nuestros talentos, sino que vayamos a la misión confiados en que no es con oro, no es con ejércitos, sino es con su Espíritu Santo que la obra de Dios va a prosperar. Confiamos en la buena mano proveedora del Señor. ¿Y cómo iba a proveer para ellos, hermanos? Como lo hace hoy en día para sus siervos, por otras personas en el mismo pueblo. Les iban a extender posada. Y no solamente posada. El Señor les dice, quédense allí hasta que termine su misión allí. Iban a tener pan, agüita, techo, todo el tiempo, por medio de la hospitalidad de las personas a las que les iban a predicar. Es como Dios provee, hermanos. ¿Cómo provee para el pastor Jan? ¿Cómo provee para mí? ¿Cómo provee para todos sus siervos? Por medio de la generosidad de su pueblo. Hijo, preocúpate por mis cosas y yo me preocupo por las tuyas. Sírveme y yo me voy a preocupar por tu techo. Aquí vemos eso, hermanos, una confianza en el Señor, total confianza. ¿Ese eres tú? Número 2. Aquí está interesante, hermanos. No debemos demostrar parcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Mira lo que el Señor les indica: que el lugar donde entren y se les ofrezca alojamiento, ahí permanezcan hasta terminar su labor misionera. Los discípulos no han de buscar la mayor casa del rico, donde se les trate bien, donde se les dé carnita y no puros frijoles. Los discípulos no han de buscar eso, hermanos. Ellos deben estar contentos con que se les abran las puertas y lo que se les dé. Allí quédate. Hoy en día la tendencia nuestra, hermanos, es en buscar superarnos, ¿verdad? O si me ofrecen un ministerio mejor y mayor pagado, adiós, hermanos, me voy. O si
un empleado, una empresa. No, dice el Señor, no hagan acepción de eso. Estén allí, quédense allí. No busquen el mejor alojamiento, no busquen la mejor cama, las mejores las comodidades placenteras, sino quédense allí. Dependan de mí en esto hasta que su labor termine. Así que el Señor iba a proveer, hermanos, pero también ahí vemos otras cosas. Y termino con esto. ¿Cuál es la pena o cuál es la parte a la que el Señor te llama? Digamos, no eres misionero, no con el hecho de la palabra como lo conocemos, ¿verdad? No estás en otro país predicando el evangelio. Pero hermanos, somos misioneros en nuestro propio pueblo. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué significa eso? Un enviado. ¿Y quién es el enviado por excelencia? Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios Padre a traer un mensaje a la humanidad perdida. Y Jesucristo envía apóstol a sus discípulos a que hagan la obra. Y Jesucristo nos comisiona a nosotros, nos envía como sus discípulos. Esos somos nosotros. Así que cuando vamos en esto, hermanos, estas cosas son útiles tomarlas a consideración. ¿Cuál es tu parte en esto? ¿A qué el Señor te llama? Alguien dijo por ahí, hermanos, las misiones se hacen con las rodillas que oran, con los pies que van y con las manos que dan. ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Estás dando para las misiones? ¿Estás orando porque el nombre de Dios sea dado a conocer en Edmond? ¿Estás orando por esta pequeña obra aquí para que pueda permanecer y crecer? ¿Estás poniendo tus rodillas al servicio del Señor? ¿Estás dando generosamente para que la expansión del reino siga expandiéndose aquí en Edmond? ¿Estás siendo hospitalario? El día que podamos llevar unos misioneros de África, de Chihuahua, de Texas, podría decir, hermanos, hay una casa disponible donde puedan hospedarlos. ¿Estarán listos para ese reto? ¿Cuál es nuestra parte? Acuérdense, hermanos, la hospitalidad es bíblica. Hebreos nos dice, sin saber hospedaron ángeles. Abraham hospedó ángeles sin saberlo. Es una bendición. Vamos a la final porque se me va el tiempo. Ya vimos el ABC del discipulado. Ya vimos el ABC de la misión y la dependencia total. Dependemos que el Señor nos envíe. Dependemos de que Él nos ponga a alguien más para que nos fortalezca, sea con nosotros. Dependemos de la providencia del Señor para que abra puertas, corazones dispuestos. Dependemos de Él en todo, tanto para que nos envíe, tanto de su autoridad, tanto de su provisión, de su hospitalidad, de su pan, todo. Total dependencia en Dios. Y cuando dependemos del Señor, vean lo que sucede, hermanos. Ahí está. Tercer punto, el éxito de la misión, hermanos. El éxito de la misión. Marcos resume la misión del Señor en tres actividades. Tres actividades que hicieron los discípulos, hermanos. Uno, ellos predicaron el evangelio, hermanos, la venida del reino, concluyendo con un llamado a arrepentirse todos. Número dos, echaron fuera demonios en el nombre del Señor, en la autoridad del Señor, en el poder del Señor. Y también sanaron enfermos, ungiéndolos con aceite de olivo. Una propiedad que en ese entonces se tenía como curativo, hermanos, como sanidad. Bueno, lo usaron allí. No es eso lo que sanó a las personas, fue el poder de Dios, pero lo aplicaron. ¿Ok? Esas tres cositas, hermanos. Y aquí vemos otra vez la dependencia del Señor. Aquí vemos lo que llamo yo autoridad, hermanos. Ellos fueron delegados con la misión. Los exorcismos que hicieron, hermanos, las sanidades que hicieron, no se hicieron en su nombre, no se hicieron en su poder, no se hicieron en sus fuerzas. Se hicieron en el nombre del Señor, en el poder de Cristo que los envió a que lo representaran. Y Dios usó esos milagros, esas expulsiones de demonios para que validar su mensaje de ellos, para que la gente viera, esto debe de ser de Dios. El Señor usó eso, hermanos.
¿Qué hicieron los discípulos? Depender de la autoridad del Señor para realizar estos milagros y expulsar demonios. Pero también vemos aquí, hermanos, implícitamente la obediencia. Ellos fueron fieles al mensaje que el rey les encomendó y no rehuyeron llamar a la gente al arrepentimiento. Dime, ¿cuándo fue el último sermón que tú escuchaste que se predicara sobre el arrepentimiento? Hoy en día no está muy de moda llamar a la gente a pedirle que se arrepienta, pero ellos lo hicieron. ¿Por qué, hermanos? Porque el arrepentimiento es bíblico, es bíblico, es vital para una relación con Dios. El arrepentimiento, como la fe en Jesús, es vital. Por eso fue central en el mensaje de Juan Bautista. ¿Qué predicó Juan Bautista? Que se arrepintieran. ¿Qué predicó Jesús en su primer mensaje? En su primer inicio de ministerio: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Qué predicaron los discípulos cuando fueron enviados a su primera expedición? Que se arrepintieran. ¿Qué predicó Pedro en su primer sermón en Pentecostés? Hechos 2:38, arrepentíos. ¿Qué predicó Pablo en su mensaje en las sinagogas a los pueblos donde iba? El arrepentimiento y la fe para con Jesús. Hechos 20:21. Es bíblico, hermanos. No podemos rehuir esto. Es parte del cristianismo. Es el mensaje o el llamado que le damos a la gente, la invitación que le extendemos a la gente a través del evangelio. Crean en esto, arrepiéntanse y crean aquí en el evangelio. Hay un hombre, se llama Thomas Watson, hermanos, no lo puse allí, lástima. Predicaba el arrepentimiento como una medicina espiritual de 6 ingredientes. 6 ingredientes, hermanos. Él decía: el verdadero arrepentimiento ve el pecado, lo ve tal cual es, horrible, una miseria para nuestra alma, un juicio para nuestras vidas y nuestras almas. Lo ve tal cual es, sus ojos son abiertos a la realidad del pecado y lo ve como Dios lo ve. ¡Ay de mí! Pero no solamente ve el pecado, llora por el pecado, no por sus consecuencias, porque mi esposa me va a dejar por ser infiel, no porque voy a ir a la cárcel por haber hecho esto. No llora por eso, lamenta las consecuencias por lo que le ha hecho al Hijo de Dios. Por eso llora, porque ofendió a un Dios santo. Pero no solamente ve la realidad del pecado, llora por el pecado, sino también confiesa el pecado. Declara a Dios como justo y Él como culpable, merecedor de la sentencia divina. No va a justificar su pecado, no porque esto lo hice por esta razón, Dios. No, lo confiesa: soy culpable. Eso es un verdadero arrepentimiento. Ver el pecado como es, llorar el pecado, no por lo que te hizo solamente, sino por lo que le hizo al Hijo de Dios. Es confesarlo, pero no solamente es confesarlo, es aborrecerlo, verlo como tu mayor enemigo. Y también siente vergüenza por el pecado, por lo que implica una mancha en el carácter, y se aparta. No podemos llamar arrepentimiento si sigues pecando y no te has apartado de lo que Dios detesta en tu vida. El pecado se aparta. Un verdadero arrepentimiento se aparta del pecado. Eso es el arrepentimiento al que los discípulos llamaron a los pueblos. Si queremos ver éxito, hermanos, no debemos medirlo en la cantidad de personas que vienen cada domingo. No lo debimos mover en la potencial que tenemos para hacer ministerio como iglesia, es decir, ingresos, ni aún por cuántas almas responden en una campaña evangelística. La realidad, hermanos, es que debemos ver la fidelidad, el éxito por la fidelidad al mensaje, a la escritura. Los resultados se los dejamos a Dios. Para mí fue un éxito hace 2 domingos poder compartir el evangelio, poder verlo servir, poder extender y interesarse por esa gente. Ya fue un éxito.
aunque hasta hoy en día ninguno ha venido. Ya es éxito, porque fuimos fieles al Evangelio, no manipulamos a la gente, les llamamos a creer a Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Éxito es obediencia a la misión de Dios, en total dependencia del Dios que nos envía. Los 12 hermanos recibieron esta autoridad de Dios, y aquí está su éxito. Aquí está. Nosotros igual recibimos la comisión de Cristo y dependemos de esa autoridad para hacer ministerio, hermanos, a la manera de Dios, y proclamar el Evangelio fielmente. Quiera Dios investirnos de autoridad, dependencia, fidelidad y obediencia a Él, y poder ser útil en su grey. Aplicamos, y con esto terminamos. Si tú no eres creyente aquí, déjame dirigirme a ti. Amigo, amiga, Dios te llama a que bajes tus armas. Dios te llama a que dejes de confiar en tus propios recursos, en tus propias fuerzas. Una vida religiosa, haberte bautizado de niña, haberte bautizado, esto no te va a servir. Si tú estás poniendo tu confianza en otra cosa fuera de Cristo, en tus propios recursos, en tu propia inteligencia, no te va a servir. Ve, reconoce por favor que lo que te arruina y lo que te sentencia a una eternidad lejos de Dios es tu pecado no arrepentido. No arrepentido. Dios quiere que apeles a su misericordia, que te vuelvas a Él en completa dependencia, en completa fe, y te arrepientas de tu pecado. El Rey manda que te vuelvas a Él, que abandones tu pecado, que dejes de amar lo que Él odia y que comiences a amar lo que Él ama, que creas en el Evangelio, que Cristo murió y resucitó por pecadores. Y si te ves uno, si te ves como tal, clama por misericordia. Pídele a Dios que lo que Él hizo en la cruz se aplique a tu vida. Concluimos. Y ahora sí, con esto terminamos. Hermanos, vivimos en una cultura que nos ha moldeado para que aprendamos a depender de nuestros propios recursos, nuestras cuentas bancarias, de nuestros planes y habilidades y capacidades. Así nos ha moldeado esta cultura, hermanos. Pero Jesús nos muestra otra cosa. La misión se hace en dependencia de Dios. Así que no temamos al rechazo, a la escasez de recursos. Vayamos en obediencia y proclamemos fielmente el Evangelio, dejando los resultados en las manos del Señor. A fin de cuentas, el éxito, hermanos, el éxito en la misión no se mide por números, sino por fidelidad. Esto es a lo que el Señor nos llama, a depender de Él. ¿Lo haremos? Oremos. Amantísimo Señor, muéstranos por tu Espíritu Santo cuál es nuestra parte, en dónde debemos depender más de ti, en qué áreas necesitamos recobrar la autoridad, en dónde necesito ser más fiel. Padre, que tu pueblo aprenda a depender de tu poder, de tu providencia. Y antes de ver a nuestra cuenta bancaria, que podamos verte a ti, el Rey, el Señor del oro y la plata. Muéstranos, Dios, mayor dependencia. Ayúdanos a mayor depender de ti y no de nuestros recursos y habilidades. Te necesitamos, Señor. Tu pueblo te necesita, sobre todo en este país que nos ha hecho pensar que no necesitamos.
no permitas que creamos esa mentira. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar este canto. Yo creo que todos lo conocen. Si nos ponemos de pie, es Señor, te necesito. Y ahí donde está, dígale: Señor, te necesito esta mañana para poder seguir caminando por fe a través de tu palabra y poderla llevar a otros y ser embajadores de su reino. Entonces vamos a cantar. Ahí van, ahí van. Bueno, mientras llegan ahí, ahorita que nos pongan la pista. ¿No funcionó? Un segundo, hermanos. Bueno, mientras en lo que están, pónganme los anuncios. Tenemos este miércoles, recuerden, estamos llevando nuestro estudio de Cantemos. Precisamente estamos aprendiendo acerca de por qué cantamos, para qué cantamos y a quién le cantamos. Entonces, si no ha venido, los animamos a venir. La verdad, estamos teniendo un tiempo hermoso donde a veces comentábamos ahí, no, por pena o ay, no, es que no tengo la mejor voz. El Señor no busca la mejor voz, busca corazones rendidos a Él. Entonces hemos aprendido acerca de que el Señor nos ha dado esos talentos, ¿no? Muchos para cantarle, pero también, hermano, Él quiere un corazón. Podemos estar aquí, pero si no tenemos un corazón realmente rendido al Señor,